Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 2, dice la palabra del Señor. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu bendita presencia agradecidos por el tiempo y por la bendición que tú has dispuesto para cada uno de nosotros. Te pedimos que tomes el control, Señor, de nuestro espíritu y de nuestra alma en esta casa. Que nos sujetemos, Señor. Que toda contienda, que toda incredulidad, que toda rebeldía sea cancelada para dar paso a tu buena palabra, Señor, en esta hora. Que tu Espíritu Santo camine con cada uno de nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, dándonos la palabra que tú has preparado para que nuestra alma y nuestro espíritu sean edificados. Te pedimos que bendigas a cada familia representada en este lugar. Que cada uno de los que somos parte de este templo podamos mirar, Señor, día a día la prosperidad y la abundancia, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Habla, Señor, a nuestro corazón y danos la oportunidad de cambiar, de crecer, de avanzar y de seguir, mi Dios, siempre bajo tu protección. Gracias te damos, maravilloso Señor. Amén y amén. Den un aplauso, por favor, a nuestro Señor. Gloria a Dios. Llama mi atención esta palabra acerca del profeta Elías. ¿Cuántos recuerdan la historia del profeta Elías? Y miren que es hermoso poder ver que cuando alguien camina con el Señor, cuando alguien tiene el respaldo del Señor, hermano, es hermoso ver cómo todo aquel que le conoce le sigue y busca recibir de lo que usted tiene de parte del Señor, en este caso como el profeta Elías. Pero sabe que hay algo que me impresiona en esta palabra del Señor, y es ver cómo, aún teniendo la bendición de Dios, aún caminando con el Señor, aún hablando del Señor, llegan momentos en que los Elías tienden a olvidar la presencia del Señor, tienden a apartarse del principio de fe y de fidelidad que tenía con el Señor. ¿Por qué le digo esto? Usted puede leer esta palabra en la cual una mujer habla a Elías, habla duramente y le dice que ciertamente él tendrá un castigo por lo que hizo con los profetas de Acera, por los profetas que se sentaban a la mesa de Jezabel. Porque recuerda usted que la palabra que leímos ahorita dice que los profetas que se sentaban con Jezabel fueron pasados a espada, ¿verdad? Todos murieron, dice ahí. Entonces, mire qué tremendo es poder ver que en el pueblo del Señor hay Elías, pero que están caminando con una actitud como la de este siervo. Actitud que permite al enemigo tomar el control, tomar el dominio en ese momento de la persona, causándole una afectación muy grande, causándole a su corazón una afectación. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar, porque si nosotros permitimos que ese espíritu de Jezabel tome el control de cada uno de nosotros, vamos a estar sufriendo y vamos a estar padeciendo y tendremos problemas fuertes. ¿Cuántos creen que el espíritu del Señor debe de perdurar ante el espíritu de Jezabel? ¿Cuántos creen que ese espíritu de Jezabel está afectando hoy en día siervos que han sido levantados por el Señor, pero también padres que han sido levantados por el Señor y que tienen una comisión que desarrollar de parte del Señor? ¿Cuántos lo creen? Porque mire, déjeme decirle algo. Elías se enfrentó a los profetas de Baal, se enfrentó a los profetas de Acera, ¿verdad? Pero ¿por qué no enfrentó a esa mujer? A esa mujer que le mandó decir, que le sentenció y que le dijo que iba a tener contra él
una cuenta que tendría que saldar. ¿Por qué no enfrentó a esa mujer y dio paso solamente a ese espíritu que le envió por medio de las palabras? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, si enfrenté a estos profetas mentirosos, también voy a enfrentar a esta mujer que aunque diga ser, no tiene más poder que mi Dios? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no tuvo esa actitud? ¿Por qué hubo en él una actitud totalmente diferente? Dígame usted. ¿Por qué vino a él una actitud netamente carnal? ¿Por qué dejó que la pasión en ese momento, esas pasiones naturales, esas pasiones carnales, lo apartaran del Señor en ese momento? Porque dejó que entrara esa palabra de Jezabel, dejó que entrara esa palabra de esa mujer, y él, en lugar de decir, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios en quien confío, tengo un Dios que hará la obra por mí y Él me salvará, se le olvidó su Dios. Se le olvidó su Dios. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos de nosotros estaremos caminando con esa actitud de Elías? Que ante una aflicción, ante una situación fuerte, se nos olvida el poder de Dios y se nos olvida también el Dios que nosotros predicamos y que seguimos. ¿Cuántas veces se nos habrá olvidado nuestro Dios? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Alguien ha caminado bajo una amenaza? ¿Alguien ha recibido una amenaza de una Jezabel que a lo mejor te dijo, te voy a acabar con las deudas? Una amenaza de una Jezabel que le dijo, te voy a acabar con la enfermedad. Una amenaza de una Jezabel que le dijo, ¿sabes qué? En tu herencia generacional hay tal maldición. Y ¿sabes? Con eso te voy a acabar. Si tu abuelo fue borracho, tu padre es borracho, tus hijos van a ser borrachos, porque esa generación, esa maldición, camina con tus generaciones. Una Jezabel lo dictó, y si tú lo crees, va a causar un impacto en tu vida. Pero cuando alguien camina con el Señor, cuando alguien está constantemente en la presencia del Señor como Elías, tendría, a mi manera de ver, tendría que reaccionar, tendría que reflexionar y tendría que decir, esas son palabras tuyas, no son palabras de mi Dios, ¿verdad? Pero cuando se le olvida a alguien ese Señor, ese Dios al que predicamos, cuando se le olvida, fíjense el impacto que tienen las palabras, el impacto que tienen esas palabras, porque cambian totalmente tu entorno, cambian totalmente el panorama. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mire qué tremendo es que yo digo ser y la realidad es que no lo soy. Yo digo que camino con el Señor, pero la realidad es que me he apartado del Señor. Pero ¿qué me lleva a tener esa actitud? ¿Qué llevó a Elías a tener esa actitud tan tremenda? Vaya conmigo al versículo 3, por favor. Vaya conmigo a ese versículo 3 y mire qué fue lo que pasó, qué fue lo que lo llevó, qué fue lo que hizo que Elías tuviera esa actitud. Dice, él tuvo miedo, dice, él tuvo miedo. Fíjense qué impresionante es que aún caminando con el Señor puede venir un espíritu de miedo sobre aquellos que caminan con el Señor. Y sabe una cosa, hermano, yo tengo una pregunta para usted. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde te conduce tu miedo? ¿Hacia dónde te conduce tu miedo? ¿Hay alguien que tenga miedo aquí? Porque a lo mejor usted dirá, no, yo soy Superman. No, a mí que el miedo no me hace nada, pasa como el viento. No se mueve, vamos. ¿Alguien tiene miedo? Porque mire, aún caminando con el Señor, vienen situaciones que te hacen temer, que te hacen tener ese sentir, que te hacen darle paso a ese espíritu que va a generar en ti actitudes que van a demostrar que no se es fiel verdaderamente. Y mire, déjeme, voy a adelantar un mucho porque luego no termino, pero déjeme decirle algo. ¿Cuál fue la consecuencia de ese miedo? ¿Cuál fue la consecuencia de ese miedo? Y yo quiero que entiendas a través de esto que te voy a decir, que si no permanecemos fieles, puede cambiar nuestra condición delante del Señor. Porque mire, a pesar de que Elías estaba preparando un siervo,
Elías sabía que un día ese siervo iba a tener una bendición de parte de Dios y que iba a ser un profeta de parte del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero miren qué tremendo es mirar cómo versículos adelante dice la palabra del Señor que cuando el Señor llegó y buscó a Elías, el Señor le dijo a Elías: Elías, adelante, basta de estar ahí metido. Tienes una comisión de parte mía. Tienes que hacer cosas que yo te he mandado, Elías. Órale, Elías, salga y desarrolle su función. Vaya y unja a tal rey, y vaya y unja al rey que va a gobernar sobre Israel. Pero también vaya y unja al que va a quedar en su lugar. Mire, qué tremendo es que el Señor ponga a alguien en mi lugar. Porque le dijo: ve y unge a Eliseo, que estará en tu lugar. Hermano, ¿qué pensaría usted si el Señor, por causa de nuestras actitudes, por causa de nuestra forma de ser, dijera: voy a poner a otro en tu lugar? Porque mire que eso es perder el lugar con el Señor. Eso es perder la bendición de Dios. Si Él nos dijera: pondré a otro en tu lugar, ¿qué haría usted? Pregúntele a su hermano: ¿tú qué harías? ¿Sería usted de los que dicen: pues que haga lo que quiera, al cabo que a mí ni me importa? ¿Qué haría usted? Aleluya. Porque mire, hermano, un esfuerzo, años caminando con el Señor, para que de repente diga al Señor: ¿sabes qué? Ya, esta acción fue el límite, y ahora voy a poner a alguien en tu lugar. Porque a lo mejor usted dirá: hermano, es mi hijo, es mi hija, es mi heredero, y yo puedo decir a lo mejor: mire, él va a quedar en mi lugar, porque es mi hijo, porque es mi heredero. Y que de repente le digan: ¿sabes qué? Fulanito va a quedar en tu lugar. Díganle a su hermano: eso sí está feo. ¿A poco no? Va a decir después de aguantar los gritos del Señor, los enojos del Señor, que me diga: no te voy a poner, ya no vas a estar tú. Hermano, como que duele, ¿verdad? Como que duele. Por eso cuando Elías le dice al Señor: Señor, ya, yo no soy más que mis padres. Hasta aquí llegamos tú y yo. Llévame, arrebátame, Señor. Ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que acontecería. Por eso cuando Eliseo le dice: quiero una bendición tuya, quiero que me bendigas con lo que tú tienes, pero con una porción doble, le dice. Elías ya sabía lo que acontecería, ¿verdad? Ya sabía que se iba a ir, y entonces, como ya lo había ungido, ya sabía a qué lugar le correspondía. Y por eso, cuando él se va, solamente le queda decirle a Eliseo: si ves, recibirás lo que tienes. Y mire que esa es una gran enseñanza para nosotros, porque si somos capaces de ver lo que el Señor tiene para nosotros, recibiremos esa bendición nosotros. Pero si no, sería vivir engañados, ¿verdad? Voy a recibir cuando no tienes la visión para ver lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una promesa de bendición para usted? Pero ahora déjeme decirle: ¿a cuántos les ha prometido algo el Señor? Porque es una cosa diferente. Dice: a usted le ha prometido algo, ¿dónde está la visión para empezar a recibir lo que le ha prometido? ¿Dónde está la visión abierta para decir: Señor, me estoy preparando, Señor, estoy esperando el turno, Señor, estoy esperando el momento, Señor, aquí me tienes, fiel, 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 y hasta que tú digas que me muevo, Señor, aquí estoy, Señor? ¿Estaremos echándole ganas a la obra? ¿Estaremos desarrollando la obra? ¿O qué estaremos haciendo? Para poderle decir al Señor: aquí estoy, lo que has prometido lo espero con ansia, Señor, lo creo y sé que voy a ver esa victoria, Señor, en mi familia. ¿Cuántos queremos tener hijos que estén bajo la protección de Dios? ¿Qué está haciendo para que ellos estén bajo la protección de Dios? Dígale: me estoy metiendo bajo la protección de Dios yo. Porque si yo estoy ahí, los voy a traer.
Pero a lo mejor el Señor está como la palabra que dice: Israel, pueblo mío, ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina, dice, con sus polluelos? Y tú siempre diciendo: no, yo puedo, yo voy a salir adelante, yo la voy a hacer, yo no necesito ayuda de nadie, yo les voy a demostrar que yo soy mexicano y que los mexicanos todo lo podemos. Y más si somos de Nesa, parece. Pero es tremendo. Y es donde tengo que entender que no es así. Porque la protección, la cobertura de Dios nos va a permitir tener ese cuidado, esa enseñanza, ese discipulado o la preparación que te va a permitir salir adelante. Pero ¿qué hay cuando no tenemos esa capacidad para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros? Por eso, mire, me sorprende mucho el profeta Elías. Me sorprende mucho porque siendo él alguien que caminaba con el Señor, perdió esa visión en ese momento. Dejó que el espíritu de miedo transformara su visión, que el espíritu de miedo dañara la visión que había puesto en él con el Señor. Y miren que cuando él pierde el miedo, cuando viene ese espíritu de miedo, al perder la visión, ¿sabe? Vienen una serie de situaciones a la vida de Elías. Y es donde nosotros tenemos que mirar que si no tenemos cuidado, el miedo nos va a conducir a esas acciones. Miren, ¿qué dice el versículo 4, por favor? Versículo 4 dice la palabra del Señor: él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Mire, qué tremendo es esto, porque aquí empieza a haber una actitud totalmente diferente a la que el Señor nos ha enseñado. Empieza a desarrollarse una actitud totalmente contraria a la enseñanza de Dios sobre nosotros. Y mire, hermano, que cuando él empieza a decir: no, ya basta de esta situación, Señor, quiero dejar a un lado todo esto. Mire, el Señor le hubiera dicho en ese momento: pues qué, yo te mandé algo, Elías, yo te dije que fueras a tal lugar, yo te dije que te metieras en tal lugar, Elías. Pero sin embargo Elías empieza con un reclamo. Pero cuando nosotros miramos que lo primero que hizo Elías fue, dice aquí, que se metió al desierto, que anduvo por el desierto. Mire, hermano, dice que anduvo un día de camino. Imagínese, hermano. Imagínese usted cómo se le haría de largo, cómo se le haría de difícil, cómo se le haría de sufrir ese día de camino a Elías por el desierto. Usted no ha estado en el desierto, no lo ha llevado el Señor a algún desierto, no lo ha pasado por el desierto, hermano. Usted ha vivido las experiencias del desierto. ¿Cuántos han tenido insolación? ¿Cuántos han sentido que si no llega una gota de agua, hasta ahí llega usted? ¿Cuántos han dicho: si no me hablas, Señor, hasta aquí llego yo, ya no quiero nada, Señor? Porque es tan dura la aflicción, porque ha sido tan fuerte lo que ha pasado, que usted dice: ya basta. Pero dice aquí que él se metió al desierto. Nadie lo mandó, nadie lo llevó, porque cuando alguien te lleva al desierto y no es Dios, vas a sufrir. Cuando tú te metes solo al desierto, vas a sufrir. Pero cuando el Señor es el que manda, dice la palabra que Él es el que sustenta, que Él es el que te da el maná, que Él es el que te trae el pan del cielo, dice. Pero cuando lo hace uno, hay aflicción, hay dolor, no hay cuidado de Dios. Y entonces, cuando Elías se mete al desierto, empieza a tener ciertos cambios en su forma de ser, ciertos cambios en su forma de caminar con el Señor, en su visión. Mire, porque dice aquí, lo primero que hizo fue meterse al desierto, y después dice que se sentó bajo un enebro. Se sentó bajo un enebro. Recuerde que los árboles son figura de los hombres, ¿verdad? Y dice que se sentó bajo un enebro. Y mire, hermano, ¿cómo se imaginaría usted al Padre
como un árbol. ¿Cómo se imaginaría usted que es el Padre? ¿Cómo se imagina al Padre? ¿Se lo imagina usted como un árbol frondoso? Como un árbol, hermano, que tiene la capacidad de cubrir grandes distancias, hermano. Un árbol que tiene ramas y ramas y ramas, pero todas con un follaje maravilloso. ¿Cómo se imaginaría usted que sería ese Padre? ¿Qué árbol ha visto usted que le impresione mucho y que diga, ¡ah! Esta altura que tiene este árbol me agrada. Esas ramas que tiene ese árbol me agrada. La fortaleza de ese tronco me agrada, porque se mira inmediatamente que ahí hay fuerza, que ahí hay vigor en ese tronco. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Por qué le digo esto? Porque quiero que ahora usted mire. ¿Conoce usted los enebros? No los han presentado. Gloria a Dios. Fíjese que un enebro tiene, hermano, sus ramas y sus hojas que salen de esas ramas son hojas puntiagudas, hojas que tienen como espinitas, que cuando usted los agarra, hermano, causan aflicción, causan dolor. Y mientras más chaparro sea el enebro, su forma de defenderse es por medio de esas hojas. Cuando ya tiene una altura considerable, ya las hojas van cambiando, pero siempre la parte más baja tiene esa actitud de defensa. Sabia la naturaleza o sabio el Padre al crear ese tipo de árboles, ¿verdad? Pero uno mira cómo él va y se cobija, va y se mete bajo ese árbol. ¿Sabe una cosa? El Señor no es un espino. El Señor no le va a traer dolor ni aflicción para acercarse a él. Entonces Elías pierde la visión y se acerca a alguien que no es como el Señor. Y dice que cuando se acerca ahí, hermano, dice que se sienta ahí en ese árbol. Y cuando él se sienta, mire, hermano, si el Señor es vida, ¿verdad? ¿Usted lo considera así? Él cuando se sienta ahí en ese árbol, cuando se pone debajo de ese árbol, dice que pidió algo. Fíjense cómo hay árboles que llevan a actitudes que no son de parte de Dios. Porque él pidió morirse, ¿sabe? Qué tremendo es estar en un lugar donde la situación o la actitud, hermano, que se vive ahí, en lugar de decir, anhelo estar en ese lugar, anhelo tener la bendición de Dios, anhelo caminar con la vitalidad del Señor, anhelo caminar con la palabra del Señor, lleguen a decir, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir adelante, ya hasta aquí llegué, Señor, ya, mira, Señor, ya no tiene caso pelear con esto, Señor. Mira, qué tremendo es, por eso le decía yo al principio, ¿cuántas veces habremos nosotros tenido una aflicción como la de Elías? Pero ¿cuántas veces nos hemos olvidado del que nos llamó, del que nos sacó del mundo para ser bendecidos? ¿Cuántas veces la aflicción me hizo olvidar al que me ha cuidado, al que me ha protegido, al que me ha sustentado, al que me ha dado bendición tras bendición? ¿Cuántas veces habré pasado algo que me hizo alejarme del Señor y tomar actitudes como esta? Ya, prefiero, mira, Señor, cortarla, porque cuando hablamos de morir, estamos hablando acerca de lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, hermano. Dígame usted, ¿alguna ocasión ha dicho usted, ya no quiero ir a la iglesia? Ha dicho, usted sabe que ya no tiene caso, todos son iguales, tanto en el mundo como en la casa de Dios, todos son iguales. ¿No lo habrá dicho por ahí? Pero porque es tremendo. Es tremendo. Usted nunca ha dicho todos los pastores son iguales, ¿no? Pues mire, hermano, ¿cuántas veces por sentarnos bajo un enebro perdemos la bendición y la luz de Dios? Perdemos esa protección del Señor. Cuando te pones bajo una cobertura que no es la que el Señor ha mandado, vienen actitudes que van a traer confusión a tu vida.
Pero mire cómo la confusión empieza a trabajar de tal manera en este siervo que él empieza a decir: quiero morirme, ya basta, ya no quiero tener esta presión, ya no quiero tener esta situación de persecución contra mí. Yo ya me cansé de que ahora quieran acabarme cuando yo hice un bien para ti y estos me quieren acabar, Señor. ¿A poco no? Es feo cuando usted, hermano, quiere ayudar a alguien y le quiere enseñar de la palabra y le dice: Dios tiene cosas grandes para ti. Y esa persona, en lugar de decir: gloria a Dios porque me estás hablando del Señor, se voltea contra usted y dice: cállate, no quiero oír de tu Dios. Que primero tenga cambios contigo. Mira, hermano, qué tremendo es vivir esa experiencia. Pero hay una intención: que tú te apartes del Señor. Que tú digas: de nada sirve tanto tiempo estar buscando del Señor, de nada sirve darte una palabra del Señor, de nada sirve buscar al Señor si mira, tú no cambias. ¿Saben? Cuando eso suceda, usted solamente dígale al Señor: Señor, en tus manos lo pongo, Señor. En tus manos lo pongo, porque sé que tú eres el único que puede hacer la obra, porque sé que solo tú podrás transformar ese corazón, Señor, porque sé que tú podrás poner en él un corazón sensible y quitar esa dureza de su corazón, Señor. Pero es enfrentar la situación, es ponerme bajo la cobertura de aquel que sé que va a transformar el corazón de cualquiera, por muy duro que sea. Es entender que el que hace la obra es el Señor y no echarme a correr y decir: uy, no tiene caso, Señor. Uy, yo pensé que ibas a estar conmigo. Uy, yo pensé que en todo momento me ibas a cuidar, me ibas a proteger, Señor. Cuando tú empiezas a cuestionar, cuando tú empiezas a dudar, cuando tú empiezas a decir: ¿dónde estás, Señor? Tú solito te cierras la puerta. Porque Él jamás se ha apartado de ti. Siempre está contigo, cumpliendo su promesa. Todos los días estará contigo. No ha perdido nunca una batalla. Por eso su promesa es bien verdadera. Tenemos que entender que si no caminamos en una fidelidad, vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Dice aquí también que él cuestionó al Señor. ¿Cuándo piensa usted que cuestiona al Señor? ¿En qué momento lo cuestiona? ¿En qué momento puede usted mirar que Él cuestiona al Señor? ¿Sabe? ¿Por qué le dijo: basta ya? ¿Por qué le dice: basta ya? Basta ya, Señor, le dice. Basta ya. ¿Por qué le dice basta ya al Señor? ¿Por qué le mete pleito al Señor? ¿Por qué se enoja con el Señor? ¿Por qué le repela al Señor? ¿Acaso lo mandó? ¿Acaso le dijo: órale, vayas al desierto, sufra un poquito ahí? ¿Acaso lo mandó? No, él solito se metió. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando nos metemos en una bronca, cuestionamos al Señor? ¿Por qué le decimos: ya basta, Señor, ya, sácame de aquí? Y el Señor te está diciendo a lo mejor: ¿cuándo te metí yo? Y tú: sácame, ya basta, cambia esta situación, ayúdame, bendíceme, Señor. Uno se mete y uno le mete pleito también al Señor. ¿Cuándo dijo Él: métete ahí, ándale? ¿Cuándo? Uno lo hace, uno se mete a los problemas y quiere que el Señor le resuelva sus problemas. Por eso cuando Él le dice: basta ya, Señor, mire, hermano, ¿alguien se atrevería a decirle al Señor: basta ya? ¿Alguien se atrevería a frenar lo que el Señor ha dispuesto? Si Él lo mandó, amén. Quizá a lo mejor la aflicción es tan fuerte que uno dice: ya no aguanto, Señor. Porque hasta el mismo Señor se atreve a pedirle a su Padre, por la aflicción tan fuerte que estaba viviendo, se atreve a decirle a su Padre: si es posible que este cáliz se aparte, apártalo. Pero si no, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía.
Entonces, mire cómo si llega el momento de la aflicción, que uno dice, ya no aguanto, Señor, ya no soporto. Sí, Señor, yo sé que tú has escrito que no nos vas a dar más de lo que podemos soportar, pero mira, la verdad ya no aguanto. Pero si Él no nos mandó, ¿cómo decirle? ¿Cómo reclamarle? ¿Cómo ponernos en un plan, perdóname por la palabra, de vivo? Y decir, no, ahora me ayudas, Señor. Yo soy fulano de tal, soy tu hijo, ayúdame, Señor. ¿Por qué Elías estaba en esa actitud? ¿Por qué Elías se puso en ese plan? Pregúntale a su hermano, oye Elías, ¿por qué te has puesto en ese plan? Pregúntele, por favor. Y mira qué tremendo es, muchas veces, hermano, no entendemos, no comprendemos que no podemos cuestionar las decisiones del Señor, pero mucho menos cuestionar lo que no nos ha mandado hacer el Señor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjense cómo después Elías le dice al Señor, toma mi vida, Señor. ¿Quién eres tú para decirle al Señor en qué momento puede tomar tu vida? Dígame usted. ¿Quién eres tú para decirle, toma mi vida, Señor? Elías a lo mejor porque caminaba con el Señor, porque platicaba con el Señor, porque tenía comunión con el Señor, decía Elías, yo puedo mandar al Señor, pero déjeme decirle a alguien algo. Ni el mismo Señor Jesús mandaba a su Padre. Ni Él lo mandaba. Porque Elías le dice, toma mi vida, Señor. A lo mejor pensó que con decirle Señor estaba respetándolo, ¿verdad? Pero no podemos confundir esas cosas. ¿Cuántas veces nos vemos? ¿A usted le gusta orar? ¿Y le gusta pedirle algo al Señor? Pues amén, gloria a Dios, no hay pediches en esta iglesia. Qué bueno, Señor, gracias. Pero mire, a mí sí me gusta pedirle al Señor. Imagínese usted cuando alguien le está pidiendo al Señor por una necesidad, ya sea para salir de alguna situación que esté afectando su diario caminar, su vida, o por una bendición. Hermano, qué hermoso es pedirle al Señor por algo que nosotros consideramos de ayuda del Señor, pero qué triste es meterse en un pleito con el Señor. Dame, porque sabe, hasta nosotros como padres decimos, ¿verdad? En la forma de pedir está el dar. Aprende a pedir y te doy. Imagínese usted, porque está enojado, porque no le ha mandado el Señor lo que ha pedido, que al siguiente día de oración le diga, ¿ves? Te digo, no me has dado nada, ya tengo más problemas y tú no me contestas, Señor. ¿Será correcto? ¿Será correcta esa actitud de nosotros hacia el Señor? Es más, ¿cómo le pide usted al Señor? ¿Cómo le pide? Cuando usted va a pedirle al Señor, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Prepara usted el espacio primero para poder estar a gusto usted? Dice, mira, el suelo está tan duro, mi Señor, que te deja abajo una almohada y la pone en el piso. Y después de que puso la almohada, dice, deja ver si hace frío, porque si hace frío, estorba luego para orarle al Señor, ¿verdad? Porque el frío no me deja orar. Y si hace frío, bueno, se pone a lo mejor su mejor pijama en ese momento. Y empieza usted a buscar al Señor. Pero ¿de qué manera lo busca? ¿De qué manera lo hace? Es de los que le dicen, Padre, aquí estoy. Padre, de nuevo soy yo. Pues de los que empiezan con Padre, que estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre. ¿Cómo empieza? Déjame ver. Enséñame. Pues de los que digan, oh Señor, ¿sabes qué? Tengo un problema. Déjame decirte que tengo un problemón, Señor, y que no sé qué hacer. Mira, necesito que me ayudes, porque, mira, mi problema consiste en esto.
Y a lo mejor te echa todo un rollo para decirle al Señor lo que está pasando con usted y no encuentra respuesta de parte de Dios. Pero ¿sabe? A lo mejor lo que el Señor quiere, antes de que tú tengas ese encuentro verbal, antes de que tú empieces con tu problemón, a lo mejor lo que el Señor quiere en ese momento es que tú, al momento de entrar a buscarle, reconozcas la condición que te ha llevado a tener esa situación. Porque nada pasa nada más porque sí. Todo tiene un principio. Y si tienes el problemón, es porque generaste el problemón. Pero ¿cuántos somos gente capaz de decirle al Señor: Señor, reconozco mis fallas, reconozco mis pecados, reconozco mi actitud, reconozco que te necesito, Señor? ¿Cuántos somos capaces de ver esta situación? ¿Cuántos podríamos decir: Señor, soy un pecador y mira, la verdad no merezco estar aquí, pero sé que tu oportunidad, Señor, no la puedo desaprovechar? Porque dice tu palabra que si vengo, confieso, me aparto, Señor, voy a alcanzar misericordia de ti, Señor. Reconozco que necesito un cambio en mí. Pero déjame decirte algo que es muy importante, Señor. Sin ti no lo puedo hacer, Señor. ¿Cuántos hemos reconocido la necesidad del Señor? Pero déjeme decirle algo. ¿Qué es necesidad? Porque usted dice: amén, yo necesito del Señor. Es como cuando dice: yo leo la palabra. ¿Para qué la lees? Para conocer más. ¿De qué te sirve? No, es que luego preguntan y hay que contestar. Si la palabra no es para leerla, la palabra es para vivirla. La palabra es para comértela, para que entre aquí y empiece a transformar, y aunque duela o que se ponga amarga, sepas que hay que vivirla. Pero si nada más la leo y digo: oh, ya me acabé todo este libro, gloria a Dios, Señor, gracias. Y cuando te dicen: oye, ¿qué entendiste? ¿Qué decía todo el libro de Mateo? Espérame, es que me confundo con Marcos, y me confundo con Juan, y me confundo con Lucas. Ya ves que todos son evangelios. Pero, espérame tantito, déjale, voy a dar otra leidita y te digo: hermano, ¿será que así es el asunto? ¿Será que sí, así es o no es así? Quieren hacer cosas que no son las correctas, hermano. Por eso cuando miro que Elías empieza a perder en ese momento la actitud de respeto hacia el Señor, es para ponerse en alerta. Porque como le decía yo, ¿cuántos Elías podemos haber aquí? Tanto Elías en la casa del Señor como Elías en tu casa. ¿Cuántos de Elías pueden decir: yo estoy al pendiente, yo no me he dejado vencer por la Jezabel que ha querido destruir mi casa? ¿Cuántos podríamos decir eso? Pero a lo mejor somos de los que podemos decir: ¿sabe qué? Jezabel entró y ahora entiendo por qué tantas broncas en mi casa. Ahora entiendo por qué he dejado de orar. Ahora entiendo por qué ahora ya no le clamo al Señor. Ahora entiendo por qué hay un dominio en mi casa de actitudes como una actitud que no le ofenda a su hermoso oído. ¿Qué actitud puede ser? Gritos, ofensas, enojos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos estamos alertas en la casa? ¿Cuántos estaremos de verdad alertas? Porque ya llegó un tiempo en el cual tenemos que corregir, tenemos que cambiar, tenemos que dejar atrás situaciones que no son correctas. ¿Cuántos lo creen? Pero dígame usted, hermano. A ver, dígame, Elías, ¿qué está dispuesto a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer? Va a decir: pues decirle Elías a usted. Usted dijo: dígame, Elías.
estamos dispuestos a hacer. Estamos dispuestos a vivir un tiempo de cambio, estamos dispuestos a corregir, estamos dispuestos a dejar atrás actitudes que no son correctas. Me lo voy a invitar a partir de la próxima semana a que escuche la radio. Lo voy a invitar a que nos apoye escuchando la radio. Métase al internet, vamos a estar en la radio de Radio Unción, vamos a estar predicando todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Y lo voy a invitar porque, ¿sabe qué? El eslogan de nuestro programa se va a llamar Enfrenta tu verdad, enfrenta tu realidad. Verdades de la palabra. Y es el confrontar, y va a ser de confrontar, y va a ser de confrontar. Mire que a lo mejor les vamos a caer gordos, pero es enfrentarnos a una verdad en la palabra. Y que no estemos viviendo, hermano, actitudes hipócritas que lo único que van a causar es que nos quedemos, hermano, que nos quedemos y que no vivamos la bendición de Dios. Que todo aquel que dice yo soy parte del pueblo de Dios, demuestre que es parte del pueblo de Dios. Que de veras diga soy porque lo está viviendo, no porque diga soy pero solamente con una fachada, con una apariencia. Que no sea así, sino al contrario. Que mire, yo sé que va a estar duro, pero ya me voy a comprar una máscara de ketchup para que no me lleguen los golpes. Mire que va a ser hermoso, yo lo considero así. Enfrentarnos a una verdad, enfrentarnos a una realidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque no voy a decir que soy bien suavecito, ¿verdad? Para predicar. Mire que tremendo es cuando la verdad nos hace reflexionar. Cuando vemos que no puede haber tolerancia en nada. No hay tolerancia en nada. ¿Sabe que ese Giuliani de allá de Nueva York, cuando dijo tolerancia cero, cambió Nueva York? Ese jefe de allá del orden de la policía, cuando él dijo tolerancia cero, cambió Nueva York. Así necesitamos ser nosotros, porque en el Señor no hay tolerancia. Aquí debemos de practicar como cristianos la tolerancia cero para avanzar y alcanzar la meta del Señor en nosotros, hermanos. Porque Dios quiere cambios. Dios quiere cambios. ¿Sabe una cosa? Si a su lado hay un Elías, dígale: Elías, deja de ser como eres. Ahora dígale usted, Elías, ¿qué saber? Cambia el tiempo. Porque Elías se puso así, porque el saber lo impactó con las palabras. Fíjense el poder de las palabras, el impacto que causa una palabra. Vino a dañar a una persona que tenía un comunión constante con Dios. Vino a causar un impacto tal que dice que salió huyendo de ese lugar. Y cuando vino la sentencia, cambió hasta su caminar. Porque dice después que Elías, vaya conmigo, bueno, ya le di ¿cuántos? 4. Ah, caray, 4. Yo digo que ya voy en el 6º. Dice que mandó tomar su vida, ese día se la di también. ¿No? ¿No le dijo al Señor, toma mi vida, Señor? Entonces, ese es el 5. Y el 6º, fíjese cómo se menosprecia a él. Se menosprecia a él mismo cuando le dice: yo no soy mejor que a mis padres. ¿Sabe cuántas veces nos habremos menospreciado delante de Dios? Como diciéndole: te equivocaste conmigo. Este diseño no era el correcto, Señor, porque yo no soy como ninguno, Señor. Hermano, qué tremendo. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: mira, eso que ves ahí en el espejo es perfección? Y tú dices: no, déjame bajarme unos kilos, Señor, porque perfección para ti, Señor. Para mí no, Señor. ¿No se ha visto al espejo? O si no, dice usted: fíjole, como que ya necesito una buena crema, Señor, porque mira, ya las de gallo aparecen, dice usted. Mira que está tremendo. Que no aceptas lo que miras ahí, que no aceptas lo que tienes ahí. Si Él no se equivocó, Él sabe que en cada etapa que vivimos
Hay una perfección en nosotros. Pues si ve que las canas salen nada más porque sí. Piensa que las arrugas aparecen nada más porque sí. ¿Cree usted que su trayectoria de pequeño a lo que es ahora joven o adulto se equivocó el Señor? ¿Cómo se vería usted hoy a los 35 años con una cara de 10 años? ¿Cómo se vería usted? ¿Deforme? Como que ahí sí le podría decir al Señor, Señor, te equivocaste. Como que le falta algo a esto, Señor. Entonces uno tiene que entender que uno no puede menospreciar a su persona. ¿Sabe que antes los chinos querían ser lacios? Y los lacios querían ser chinos, hermano. Y a lo mejor me dirán, antes no, todavía, hermano, todavía pasa eso. Pero mire, ¿por qué no aceptar lo que tenemos? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué menospreciamos lo que el Señor nos ha dado? Dígame usted. ¿Qué beneficio tiene ser lacio para el que es chino? Un cambio de look nada más. Un cambio de apariencia. ¿Qué beneficio tiene para el lacio ser chino? ¿Qué beneficio tiene para el chino ser lacio? Díganme. ¿Qué beneficio? ¿Cuánto tiempo le dura el gusto? 15 días, dicen por acá. Entonces necesitamos entender que no podemos caer en esas actitudes como Elías. Menospreciar su persona, hermano. Menospreciaba lo que Dios había hecho de él. Y miren qué tremendo es, como le dije al principio, que por causa de actitudes como estas, el Señor dice: acabo de conceder tu petición. No eres más parte del ministerio. Otro tomará tu lugar. Mira, hermano, ¿qué quiere haber dicho Elías? Era una bromita, Señor. Ya ves cómo soy yo, medio hablador, Señor. Y por ahí se debe haber acercado un ángel y dijo: no, medio, completo. Todo lo que dijiste. Y dices: medio hablador, completo, Elías. Y hasta le ha de haber dicho: mira, ¿por qué crees que aquel lo mandaron para abajo? Por hablador, por andar queriendo tomar lugares que no le correspondían, por andar diciendo: todos esos tesoros van a ser míos, todos esos secretos van a ser míos, pues yo los cuido, ¿quién más tiene derecho? Pues yo que los cuido. Y cuando lo oyeron dijeron: para abajo, porque infieles no queremos aquí, traidores menos. Mira, hermano, y eso es algo que tenemos que pensar, de verdad. O no sé si a usted le podía pensar esto, pero a mí, hermano, miren, cuando estaba el Señor teniendo misericordia de mí, enseñándome esto, dije: Señor, perdón, porque muchas veces cometemos errores con nuestra forma de ser delante de ti, Señor. ¿Cuántas veces no habré dicho: ¿por qué me casé con este? ¿Por qué me casé con esta? Puros problemas. ¿Consideras que tu esposo te lo mandó Dios? ¿O consideras que tú dijiste: este me gusta, este es parte de mí? Dígame usted. Oh, hermano, es que si uno no actúa, el Señor se tarda mucho. Hermano, yo conozco hermanas que están para forrar Biblias porque no ha llegado lo que el Señor tiene para ellos. Va a decirme usted. Pero ¿sabe una cosa? Para el Señor nunca se va a quedar nadie para forrar Biblias. ¿Qué le cuento? Nadie se va a quedar, hermano. ¿Hasta los cuántos años las mandó casarse? ¿Cuántos años les dijo? Las que tengan tantos años, cásalas. Pero no haga que diga la que está a su lado un juez, todavía tiene chance.
Todavía hay chance. Es bueno el Señor, ¿verdad? No se equivoca, hermano, no se equivoca. Solamente sé paciente, paciente, para que no haya estorbos, hermano. Todas van a tener siempre la bendición de Dios. A ver, déjeme continuar, el versículo 5, mire. Déjeme terminarle, porque ya se fue la hora, mire. Yo no sé si de verdad los relojes hoy en día ya no sirven, avanzan muy rápido. O yo me tardo mucho. No sé qué pasa, pero mira. Esperemos que ahora que nos cambiemos el reloj de allá sea una ofrenda y ese sirva. Para estos dos ya les compusieron. Ponemos una acá y otra acá para ver si caminan igual, pero creo que sí, hermano. Versículo 5 dice: y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Mira, fíjese cómo dice que se acostó bajo el enebro. Se acostó bajo el enebro. En la cita anterior dice que se sentó, y aquí ya dice que se acostó. Quiere decir que depositó su confianza plena, que buscó esa cobertura, esa protección, hermano, del enebro, y se durmió, hermano. Fíjese cómo llega el momento en que se acuesta uno bajo mantos o coberturas de confusión. Y eso es algo tremendo que no podemos, hermano, dejar que pase en nuestro diario vivir con el Señor. Oh, es que mira, es que Perenganito en tal lugar me dijo que allá sí se mueve Dios. No, mira, allá, es más, mira, allá ponen un caminito con sal, te metes en ese caminito con sal y cuando sales, ya estás sano. No sé quién me recuerda eso, no sé quiénes me recuerda, pero tenga misericordia del Señor de todos los que están siendo engañados ahí. Mire, mantos de confusión. Lo peor de todo es que te duermas. No estás alerta. No tienes una visión abierta para ver esa situación que está pasando. Te dicen: agarra esto, vacíatelo, porque viene desde tal nación y con eso vas a ser sano. Y tú dices: amén, Señor, amén. Gloria a Dios. O cuando te dicen: pasa el manto por encima de ti, y lo mira como todo el mundo lo va pasando, hermano, y cuando termina de pasar ya fuiste sano también. ¿Será ese un manto de Dios? Dígame usted. No me diga que nada más yo veo la tele, porque no se cruza conmigo. Usted no tiene nada que hacer, me va a decir a mí, hermano. Nada tiene que hacer, hermano. Usted nada más, ¿dónde ve tantas cosas? Va a decir: me tengo que preocupar por usted. Ya que usted no se preocupa por mí, mire, ¿a qué hora ora por mí? ¿A qué hora ora por mí? ¿Ya ve? No puede ser así, hermano. Entonces necesitamos entender que no podemos caminar con el miedo, porque el miedo genera que nos alejemos del que nos llamó. Él se alejó del Señor. Es tremendo mirar que el miedo genera que nos alejemos del que nos ha respaldado, hermano, del que ha sido nuestro respaldo. Pero lo más tremendo, ¿saben qué es? Que el miedo genera que nos olvidemos de Dios. Que nos olvidemos de Dios, hermano. Alguien no se puede olvidar de su padre, hermano. Si dicen: este es mi padre, usted no se puede olvidar de él. Así tenga 5, 10, 100 años, usted dice: este es mi padre. Porque hay un lazo que lo vincula. Porque hay genes que lo identifican como su padre, como su madre. ¿Cómo un bebé sabe que usted es su madre? ¿Cómo sabe que usted es su padre? ¿Cómo es que lo busca? Dígame. Es que todos los días me ve. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo sabe que hay un vínculo ahí? Dígame. Dicen: en el mundo la sangre llama, ¿verdad?
Mira aquí, los genes nos identifican con ellos. Y aunque usted lo deje de ver, cuando lo mira, sabe que ese es su padre. Porque hay un llamado, hermano. Pero mire, hermano, decimos que somos hijos de Dios. Yo le puedo preguntar algo más baja. ¿Dónde está su padre? ¿Dónde está su padre? Ay, hermano, no se lleve así. ¿Dónde está su padre? ¡Allá en los cielos! Amén, gloria a Dios. Aquí está conmigo ahorita, amén, gloria a Dios. ¿Dónde está su padre? Yo te voy a decir, me está hablando con la palabra. Porque se nos enseña la palabra. Y cuando el sacerdote está en función, Dios habla a través del sacerdote. Y es decir, la palabra que estoy escuchando es palabra que el Señor me está poniendo ahorita, trasladando, y que la estoy recibiendo. Quiero reconocer dónde está mi Padre. Porque si usted está aquí, es porque vino a escuchar al Señor. Si usted vino el día de hoy, es porque tiene el anhelo de escuchar al Señor. Los compromisos que uno pueda decir, Señor, voy para que me des esto, muy aparte. Son muy aparte. Pero usted dice, voy a escuchar al Señor. Tengo necesidad de la palabra del Señor. Tengo necesidad de aprender del Señor. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué has dispuesto para mí el día de hoy, Señor? Aquí estoy, Señor, porque sé que me vas a hablar, porque sé que me vas a guiar, porque sé que tu instrucción va a ser para edificarme día con día, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Cuánto lo podríamos declarar? Aquí estoy, Señor. Y ahora, mire, para terminar, versículos del 6 al 9, dice la palabra del Señor que se fue a meter a una cueva. Se fue a meter a una cueva. Y mire, hermano, dígame usted, ¿qué representa la cueva? ¿Qué representa la cueva? Tinieblas, oscuridad. ¿Sabe una cosa? Para no darle tantas vueltas, mire. Dice la palabra del Señor que cuando Lázaro murió, lo llevaron al paraíso, lo llevaron al Edén, lo llevaron a enterrar en un campito bonito y hermoso, ¿verdad? ¿A dónde lo llevaron? Dice que lo llevaron a una cueva. Ahí lo metieron. Y mire qué tremendo es. Porque esos lugares son para muertos, no para los que viven, no para los que tienen un Dios, no para los que pueden decir, en ti está mi confianza, no para los que pueden decir, en ti está mi sustento, no para los que pueden decir, en ti está mi fortaleza. Es para los que ya están muertos. O sea, Él aceptó una condición que no era correcta. ¿Quién lo mandó a encuevarse? ¿Quién le dijo, métete a ese sepulcro? Porque así eran los sepulcros, ¿verdad? Ahí se metían en las cuevas. Hermano, solamente los ricos, amén, pero se metían en las cuevas. Cuando hay aflicción, cuando hay problemas y se pierde la visión del Señor, uno solito se mete al lugar que va a ser su muerte. Y mire qué tremendo es eso. Porque necesitamos entender que no podemos caer en esa condición o en esa situación, sino por el contrario, aferrarnos, hermano, aferrarnos y entender que solamente en el Señor vamos a tener respuesta a lo que nosotros necesitamos. Solamente en el Señor, hermano, vamos a tener la bendición que nosotros necesitamos, hermano. Pero ¿saben una cosa? Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que le permitió a Elías cumplir con los propósitos del Señor. Porque por eso le dijo a Elías, sal de la cueva.
2 veces aparece versículo 10 y versículo 13. Le dice: Elías, sal. Y le da la oportunidad de que su cuerpo y su alma sean utilizadas nuevamente por el Señor. Y le dice: sal. Y le dice: ve y unge. Ve y unge. Ve y unge. 3 veces le dice a los 2 reyes y a Eliseo. ¿Saben una cosa? Espero que me entiendan. Tiene una comisión de parte de Dios. Tiene que cumplir con una comisión de parte de Dios. Tiene una obligación de parte de Dios. Y no solamente es con el pueblo de allá afuera, sino con el pueblo que le ha dado Dios a usted, con su familia y con el pueblo de la casa de Dios. Tenemos un compromiso fuerte con el Señor. Tenemos un compromiso que tenemos que cumplir con el Señor. ¿Sabe? Otra vez le he preguntado: si el Señor viniera ahorita, ¿qué le diría a usted? Si Él viniera y le dijera: vámonos, ¿qué le diría a usted? Vámonos, Señor. Pero espérate. Se me olvidó mi esposa. No pudo venir, se quedó a lavar, Señor. Venga, voy por ella. ¿Sabes qué, Señor? Mis hijos no pudieron venir. ¿Por qué? Tiene mucha tarea, Señor. Tú sabes cómo son esos maestros del mundo. Si no llevan la tarea, los reprueban, Señor, y en balde tantos gastos, Señor. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Mira, me voy por ellos. ¿Verdad que está un poquito pesado el asunto? Pareciéramos esas vírgenes insensatas. Algunas prudentes dirán aquí: vámonos, Señor. Le dije a mi viejo: vamos, y dijo que no, que se quede, Señor. Le dije a mis hijos: es el tiempo tuyo, y no quisieron, que se queden, Señor. Ahora, porque el aceite, la unción de tu lámpara, te permite entender. Y por eso no te vas a sentir al decir que se queden, porque les hablaste, porque les llevaste la palabra, porque les compartiste el mensaje. Y si ellos no quisieron, dígale a su hermano: es su problema. Por eso necesitamos entender que al llamado del Señor necesitamos obedecer. Por eso Elías, cuando oyó la voz del Señor y le dijo: sal de la cueva, no. ¿Qué haces ahí, Elías? Tuve celo, Elías. ¿Qué haces ahí? Tuve celo, porque miré que no había un respeto por tus cosas, Señor. Ay, Elías, solamente tú te lo piensas. Ve y haz lo que te mandé a hacer. ¿Cree que se puede engañar al Señor? No. Yo sé que el celo es parencia en cueva. Hermano, si hay celo, se pelea, se lucha para alcanzar esa bendición. Si hay celo, dice usted: no voy a irme hasta que no cambie esta situación, porque el Señor dijo que se hiciera así, no como ellos quieren. Pero cuando no lo hay, se pierde la visión del Señor. Por eso cuando digo: tuve celo, Elías, sale de ahí. ¿Qué haces ahí? Tuve celo 2 veces, le pregunta. Versículo 10 y versículo 13 también le pregunta. ¿Saben cuántos pretextos tenemos en el corazón hoy para poder decirle al Señor: Señor, ayúdame a no caer en ese miedo que cayó Elías, Señor? Así es, Señor. A lo mejor usted diga: hermanos, que usted no tiene los problemas que yo tengo, y por eso usted se atreve a decir esto. Déjeme decirle algo: a lo mejor yo no tengo sus problemas, pero a lo mejor los míos son más grandes que los de usted.
Pero lo que sí estoy seguro es que el único que va a poder resolver mis problemas es el Señor. Nadie más que el Señor. Él es el que va a hacer esa obra y es el que va a traer el cambio a mi vida. Y si usted lo cree, también traerá ese cambio a su vida. Porque es confiar en el Señor, confiar en el que me llamó y confiar en el que siempre tendrá el control de mi vida. ¿Pero cuánto lo creen? Porque mire, ¿qué haría si lo prueba? Bueno, ayer hay prueba más grande que la que tengo, Señor. No creo que haya otra, Señor. Wow, hermano. Elías, está hablando el Señor. Elías, aprende a no dejarte llevar por lo que estás viviendo. Aprende a tener siempre el oído abierto y a escuchar al Señor. Amén. Cierra tus ojos, por favor.